ejemplo de aplicación. De coordenadas móviles. El péndulo. Tenemos un péndulo simple. Yo lo voy a... Uno dice, bueno, es una bolita unida a una cuerda de masa despreciable, inextensible, pero yo si utilizo una cuerda, como las cuerdas solo pueden tirar, tracción, no empujar, tengo un problema si quizás en un movimiento en el cual me encuentre la gravedad así, naturalmente, pues por aquí arriba, es así, ¿no? Para obligar que la trayectoria sea circular, lo que voy a utilizar es una barra de masa despreciable. No una cuerda. E inextensible, o sea, no elástica. No elástica. Entonces tengo aquí, otra vez, tengo en un punto un extremo de la barra fijo y tengo aquí, voy a ponerlo bien grande para que se vea que es ahí la bolita. Es puntual, ¿eh? Lo he dibujado un poco grande y va fijo. Pero bueno, así se ve bien claro, este punto es fijo. Punto fijo. Muy bien, y la gravedad está actuando, va a ser un movimiento. Bueno, no tendría por qué ser un movimiento en el plano vertical, pero por simplicidad estamos hablando del péndulo simple, estamos analizando cómo va a ser el movimiento en el plano este vertical. Si yo le diese como condiciones iniciales una velocidad perpendicular a la pantalla, entonces tendríamos un péndulo cónico, lo que se llama como péndulo cónico. Lo habéis cogido, todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Una bolita, una cuerda, y lo haces. Y el movimiento, y ese movimiento lo vamos a estudiar también. Ese es más general todavía. Pero primero habrá que intentar entender el péndulo simple, que en principio uno dice, a este nivel ya lo habéis visto. Bueno, pues vamos a ver si lo habéis entendido bien. Podríamos utilizar coordenadas cartesianas, si queréis, lo voy a plantear de las dos maneras, con coordenadas cartesianas y en coordenadas polares, para ver la diferencia entre las dos, porque si no, vendo el producto y cuando uno compra uno tiene que comparar. Pues vamos a intentar resolverlo, plantearlo, el problema en los dos sistemas de coordenadas. Y compararemos. Compararemos, eso debería ser una... Vamos allá. Vamos a dibujarlo así. Ejes. X, y gravedad. Diagrama del cuerpo libre. El sistema de referencia, este es inercial, no os preocupéis todavía de eso, o sea que es suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. Tendremos aquí el peso, mg, y tendremos aquí, vamos a llamarlo T, a la fuerza que ejerce, está pensando uno en la tensión en la cuerda, T, la fuerza que ejerce la barra sobre la bolita. En esta foto que estoy yo haciendo, pues se encuentra de esta manera. T más mg igual a m por a. Y ahora es el momento en el que decimos, utilizamos coordenadas cartesianas, plaf, plaf. Es decir, que tendremos que hacer la proyección, tendremos para el eje X, tendremos, para el eje X, tendremos la componente X, Tx, cuidado, o sea, con eso, con el signo adecuado. Tx, mg no tiene componente, es decir, que tendríamos m por ax, tendríamos la componente y, tendríamos t sub i menos mg igual a m por a sub.
Vale. Tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación del movimiento vectorial. Estas son las dos ecuaciones escalares. Y ahora uno diría, ¿cuántas incógnitas tenemos por ahí? ¿Cuántas incógnitas tenemos por aquí? Fijaos, tenemos Tx, tenemos Ti, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos las aceleraciones, a X y a Y. Todas estas dependen del tiempo, o sea, son incógnitas, son funciones que dependen del tiempo. Cuatro. Mal asunto. Si nos dicen cuál es la longitud naturalmente de la barra, eso es un dato conocido. Entonces, si no pongo más ecuaciones, el problema no tiene solución. Es así de sencillo. Pero claro, uno dice, es que aquí tiene restricciones, la barra... ¿Qué restricción tenemos que añadir? Una, x cuadrado, ¿no? Más y cuadrado es l cuadrado. Esta es una condición que se debe cumplir. Fijaos que estas son ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación algebraica. Bueno, he añadido una tercera. Ahora tengo tres ecuaciones diferenciales algebraicas, tres ecuaciones, cuatro incógnitas, ¿no? Necesito otra más. Si no, estamos perdidos. T, fijaos que es una barra muy delgada, ¿no? Todo lo delgada que queráis es como una cuerda, en ese sentido. Solo puede funcionar tirando tracción, he dicho una cuerda, si es una barra tracción o compresión, es decir, en esta dirección, en la dirección esta radial. Fijaos que ya sale la palabra radial de manera natural. Es decir, que Tx y Ti no puede ser cada uno independiente, no pueden ser independientes Tx y Ti, sino que tienen que tener una relación, ¿no? Claro, bueno, el ángulo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué relación tienen que tener? Dejémonos, fijaos, ahí ya íbamos mal. Y ya vosotros mismos, a pesar de las miradas de cansancio y normales, ya estabais haciendo algo que no podíais hacer. ¿Qué es? Si yo digo, lo quiero en coordenadas cartesianas, no me podéis utilizar nada más que coordenadas cartesianas. ¿Está eso claro? Si bien lo que os está pidiendo el cuerpo es utilizar coordenadas polares. Es decir, que vosotros mismos, ya ahora no necesito más explicaciones, vosotros mismos de forma natural, vuestro cerebro os está empujando a utilizar otro tipo de coordenadas. ¿Lo entendéis? O sea, que mejor que... Yo es que me ha cuadrado. Y eso es lo que pasa muchas veces, que no sois conscientes de eso, de qué tipo de coordenadas queréis utilizar. Hacéis ahí, o yo, cualquier persona, no tiene la idea clara de con qué quiere trabajar. Entonces hace una mezcolanza ahí y las cosas no salen bien. Es decir, ¿quieres una cosa? Aquí yo he dicho, ¿queréis coordenadas cartesianas? Os estoy sirviendo las coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que ve uno? Esto no es un menos, perdonad, simplemente era una ecuación. Lo que tengo ahora sí he cuadrado el problema. Desde el punto de vista tengo cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones escalares, cuatro incógnitas escalares, cuatro funciones escalares. Y ahora en principio, pues es intentar resolverlo. Pero uno dice, claro, eso es complejo. No habría complejo en el sentido que es lo que intenta uno de forma natural, reducir el número de ecuaciones. Y eso es lo que nos lleva precisamente a buscar un método por el cual podamos reducirlo esto. El movimiento, fijaos, en el fondo, uno ya lo tiene que ver, analizar. ¿Cuántos grados de libertad? Otra vez, ahora viene lo de los grados de libertad.
Es muy importante ver cómo de libre es el movimiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema. Uno dice aquí, claramente es 1. Cuidado, cuando he dicho el péndulo simple, si yo lo dejo en 3 dimensiones, entonces son 2 grados de libertad. ¿Entendéis? O sea, cuando yo ponía ahí, vamos a ver el caso más sencillo, péndulo simple, no el péndulo cónico, entonces, ¿lo entendéis? Estamos en el péndulo simple, 1 grado de libertad. ¿Qué es lo otro? En general uno tendría que decir 2 grados de libertad. Pero bueno, por cada grado de libertad, tanto en un caso como en el otro, o sea, 1 grado de libertad implica una ecuación. 1 grado de libertad implica una ecuación del movimiento. 2 grados de libertad, 2 ecuaciones del movimiento. 3 ecuaciones del movimiento. Si bien aquí lo que estamos viendo son 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Eso quiere decir que el número de grados de libertad me indica hasta dónde puedo llegar en la simplificación de este sistema. En este, pues a lo máximo, una ecuación. Puedo reducir 4 a 1. Y vamos, precisamente en estos 2 minutos, a comparar. O bien utilizamos esto, coordenadas polares. Aquí tenemos. Entonces, ¿qué tendremos? Fijaos que necesito X, Y, o sea, dibujé los ejes. Eso me lo tenéis que poner. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Claro. Ahora tengo que decir qué es R y qué es θ. Hombre, R, todo el mundo está diciendo, ¿dónde estás poniendo el origen de coordenadas? Ahí, aquí. La distancia al origen de coordenadas. Pero el ángulo, mientras que eso es evidente, no haría falta discutirlo, el ángulo sí merece la pena discutirlo. Porque depende, ahora me decís θ y yo veo ecuaciones con θ y nadie me hace un dibujo, me dice claramente cuál es el ángulo. Yo no debería leer más a partir de ese. Yo no tengo por qué suponer cuál es el ángulo. Aquí, tal como he hecho el dibujo, parece que el ángulo de forma natural es este, pero ¿y por qué no mido ángulos con respecto a aquí arriba? ¿Por qué no mido ángulos con respecto a la horizontal? ¿Por qué no mido ángulos con respecto a esta otra horizontal? U otra dirección en el espacio, no tienen por qué ser horizontal o vertical. ¿Lo entendéis? Bien, ahora viene el momento de, como yo estoy realizándolo, digo, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es con respecto a la vertical. Abajo, empieza a contar. Pero ¿cómo cuentas de positivo? Porque es positivo y negativo, lo mismo que en X en Y. Eso es muy importante, en el sentido antihorario. Positivo hacia allá. Porque podría ser positivo hacia... O sea, contando ángulos con respecto a la vertical abajo, podría ser justo positivo en el sentido horario y me saldrían las cosas a lo mejor diferentes. Eso es dar el sistema de referencia. Y ahora, diagrama del cuerpo libre, para que os deis cuenta de la sencillez que es. Otra vez, es lo mismo, diagrama, fuerzas, mg, p. Ahora los ejes. Los ejes, las direcciones. Los ejes me refiero a las direcciones radial y angular, esa que ponía yo. UR. Y ahora Uθ. Y lo quiero, la dirección y el sentido correcto. Ahí es donde surgen, aquí va a ser, si os dais cuenta fácilmente de esto, evitaréis muchos problemas en muchos problemas. Fijaos que UR es me alejo. Ahí no hay duda, es radial y me alejo. En el angular, uno dice, bueno, es esta dirección, Miguel, no hay problema. Pero ¿cuál es el sentido? Positivo, el sentido positivo, o sea, el sentido hacia dónde está apuntando Uθ. Tengo dos opciones, 50%. Exactamente, fijaos, ángulos crecientes. ¿Por qué? Si uno ha entendido cómo llega al vector unitario es yo dejo fijo R y hago variar θ. Hago variar, que crezca θ. Por lo tanto, si yo pongo θ de esta manera, Uθ me está dando este sentido. ¿Está eso entendido? Es muy importante porque
Ahora, cuando hagamos la proyección de las fuerzas, en estas direcciones del espacio, no es lo mismo si es positivo o negativo. ¿Lo entendéis? No es lo mismo. ¿Dónde viene el problema? Bueno, en P no va a haber problema. Pero sí en la masa, en el peso. Es decir, negativo o positivo, ¿qué signo tengo que poner? Rápidamente. Tendremos la segunda ley de Newton. La radial. ¿Qué tenemos en la radial? Menos T. Fijaos que positivo va hacia allá. T es el módulo de la fuerza esa. Menos T, eso quiere decir una cosa. Si yo pongo aquí menos T, quiere decir que si el resultado final es positivo en T, es ese sentido en la fuerza. En una cuerda es lógico que me tenga que dar. En una barra puede estar empujando, o sea, podría salir negativo. Eso me indicaría que la fuerza está actuando en el otro sentido. Vale. Estoy en el diagrama del cuerpo libre pensando que está actuando hacia adentro. Por lo tanto, menos T. ¿Qué más tenemos? Tenemos la componente del peso. mg, ángulos. ¿Este ángulo cuál es? Este ángulo es el ángulo tita, ¿no? Perdón. No, es ese. Entonces tenemos mg coseno de tita. Y ahora tengo la masa por la aceleración radial. Es la masa y ahora tenemos que cogernos R, dos puntos, en teoría, menos que teníamos R tita punto al cuadrado. ¿No? Pero en este caso, R dos puntos es igual a 0, porque R permanece constante. Es decir, que lo que nos queda es este término. En lo que se refiere a la otra dirección, a la tita, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la tensión, no tiene ninguna componente en esa dirección. La única componente es debida al peso, menos mg. Y ahí es donde viene, esto es muy importante, menos mg por el seno de tita igual a la masa por la componente a lo largo de esa dirección del espacio, que era m, ¿y qué teníamos? Teníamos r tita dos puntos más dos veces r punto tita punto. Pero aquí, otra vez, estamos en un caso particular, o sea, en un movimiento en el cual tanto r punto es 0 como r dos puntos es 0, porque r es constante. Es L. Por lo tanto, este término nos lo hemos liquidado. Tenemos dos ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? No, dos. ¿Cuál era la tercera? Tenemos T y tenemos tita. Y uno dice, pero tú habías dicho, Miguel, un grado de libertad, una ecuación del movimiento. Yo estoy diciendo, con una ecuación podemos describir el movimiento. Y tú tienes aquí dos. La descripción del movimiento viene dada por esta ecuación. En esa ecuación, si os dais cuenta, no me aparece T, solo me aparece tita. Esa describe en qué posición se encuentra el cuerpo en cada instante de tiempo. Y aquí lo dejamos.